Ser podcast. Buenos días España, desde las 202 emisoras de la cadena SER. Les saluda con mucho gusto Ricardo San Juan, en un día en el que el locutor habitual de ese espacio, Juan Carlos Ortega, se muestra indispuesto y no puede acompañarles como viene haciendo en los últimos años. Cristina García, buenos días. Hola, muy buenos días, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida amiga? Muy bien, bienvenido al programa. Muchas gracias, es para mí un honor saludarte. Te he escuchado muchas veces en la radio qué y honor. Es precioso ponerte cara. Edgarita, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás, amigo? Por fin viéndote en directo. Es un honor también conocerte y a los oyentes decirles que el listón está muy alto, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Tenemos a una invitada maravillosa, una mujer que aparece en el televisor con frecuencia, que nos gusta muchísimo y que esta noche a las 9:30 emitirá la segunda entrega de su programa Anatomía D en esta tercera temporada. Mamen Mendizábal, buenos días. Muy buenos días. Déjame mandarle un saludo cariñoso a Ortega y es un placer, Ricardo, encontrarme contigo. Es un honor tenerte en esta radio, una emisora de radio que no te es indiferente, en la que tú has trabajado, ¿no, Mamen? Sí, yo aquí he dejado mis mejores años, podríamos decir. Empecé trabajando aquí a los 23 en el programa de Gabilondo, metiéndome un importante madrugón y estuve casi una década. Tú eres una cría, eres una chiquilla, no llegas a la cincuentena, eres una mocosa. Oye, cuéntanos, este segundo capítulo de la tercera temporada, ¿de qué va esta noche? 9:30 de la noche en La Sexta. Cuéntanos, amiga. Pues este Anatomía D es anatomía de una broma, porque los españoles cuando nos ponemos a hacer bromas colectivamente somos insuperables. Y en el año 2008 Televisión Española decidió cambiar las normas, las bases del concurso de Eurovisión. Por tanto, abrió a todo el que quisiera sus webs para que la gente se presentara y España votara. Entonces, ese mismo año Buenafuente tenía un programa en La Sexta. Y todo empezó con una coña, con el chiqui chiqui. Empezaron presentando un personaje y ese personaje luego lo decidieron presentar a Eurovisión, fue pasando fases, fue colándose, hasta que de repente España, por teléfono, en esas votaciones colectivas, decidió que a Eurovisión fuera el Chiquilicuatre, con el pánico nuclear que se desató en Televisión Española, por supuesto. Es una historia muy, muy interesante con este formato thriller, true crime que tenemos nosotros. Fue una broma simpática, que duda cabe, ¿no?, de Chiquilicuatre. Sí, fue, ¿eh? Yo soy partidario en estos certámenes de conservar un poquito el rigor y de conservar un poquito la seriedad, donde se pongan canciones como aquellas de Maciel, bueno, hay que preciosas. innovar también, Ricardo, de vez en cuando. Pero bueno, ahí estaba ese cómico Chiquilicuatre maravilloso. Estabas alineado con Uribarri, ¿no? Que le parecía un esperpento lo del chiqui chiqui. Yo trabajé con el gran Uribarri durante mucho tiempo y guardo un gran recuerdo de él. Tenéis un tono parecido, perdona que te diga. Fue mi maestro, también mi maestro. Mamen Mendizábal, ¿qué representa para ti la televisión? Si tuvieras que elegir entre radio y televisión, ¿con qué te quedarías, Mamen? Me quedo con las dos, porque hay que elegir, se puede trabajar en las dos. Yo trabajo en La Sexta y a la vez ahora colaboro en Onda Cero, he trabajado un montón de años en la cadena SER. Yo creo que la radio, además, el reciente apagón ha demostrado que es más necesaria que nunca. Quien tuviera un transistor tenía un tesoro. Y la tele sigue estando muy viva y ofrece enormes dosis de entretenimiento, de información y tiene una capacidad de conectar con la gente brutal, ¿no? No hay que elegir, somos todos compatibles. Pero si tuviéramos que elegir, nos quedaríamos sin duda con la radio, porque la radio es vida, entusiasmo, entretenimiento, diversión y sobre todo el compromiso diario de un equipo de profesionales con una sociedad, la española. La radio es ese prodigio que no se ve pero que se siente, que viaja más rápido que el viento y llega más lejos que cualquier tren. La radio no ocupa espacio pero llena habitaciones, no tiene rostro pero es capaz de dibujar los más bellos paisajes en la imaginación del que escucha.
Con apenas una voz y un silencio bien puestos, la radio consuela, la radio despierta, la radio enseña, la radio hace reír y hace llorar. La radio es esa mano invisible que acompaña en la soledad, porque es ese abrazo que no se ve, pero que se siente fuerte, fuerte. Mame Mendizábal, tú eres una dama de la televisión, señora de las imágenes en movimiento. ¿Qué se siente al saber que con un simple gesto puedes encender sonrisas en el corazón de los españoles, amiga? Hombre, yo nunca lo habría puesto así, la verdad. No había pensado que era capaz de encender sonrisas en el corazón de los españoles. Ni siquiera que era una dama, Ricardo. Eres una dama, pero ¿por qué? Qué galante eres, Ricardo. Sí. Me sobrepasa tu galantería un poquito. El amor siempre tiene que ver con el sufrimiento. Tú amas la radio, amas la televisión. ¿Cuál de los dos medios te ha hecho sufrir más, querida mami? Pregunta difícil, Ricardo. Qué difícil. Estás apretando Qué a nuestra difícil. invitada. Es que yo soy una gran sufridora, yo disfruto mucho trabajando, pero sufro mucho trabajando. Creo que tengo un nivel de exigencia alto y creo que cuando trabajas de cara a los espectadores, a los oyentes, a la gente que te escucha, si no tienes un nivel de exigencia alto, pues probablemente no te seguirán, ¿no? Por tanto, yo sufro mucho trabajando y a la vez disfruto. Pero creo que los inicios aquí en la cadena SER me hicieron engancharme al periodismo, ¿no? Engancharme a la profesión. Y eso no lo he olvidado. Esa inocencia no se puede olvidar, ¿no? Y la conexión. Y cuando pronuncias palabras en la televisión, ¿piensas en los ojos que te están mirando, en los ojos de los espectadores? ¿Piensas en ellos? ¿Te los imaginas de alguna manera? No. Nunca he querido ver unos ojos al otro lado de la pantalla. Sí que soy consciente, mientras miro a la cámara, que me dirijo a alguien. No tiene nombre, no tiene apellido, ni siquiera es una sola persona, pero hay alguien detrás de la cámara y es lo que me hace también expresarme, ¿no? Porque si no sería una cosa muy mecánica. Creo de verdad que al otro lado hay alguien. Igual que ahora creo que más allá de vosotros hay alguien que nos escucha y que estamos hablando para los oyentes, ¿no? Exactamente, hablamos para los oyentes, los que están en sus casas, en la cocina, junto a una radio, en el salón, con la ventana entreabierta y el sol colándose por las cortinas, en la habitación donde alguien descansa, dejando que la voz de la radio le arrulle la siesta, en los bares de barrio, con el volumen bajito, justo lo suficiente como para no perderse nada, en los taxis de nuestros amigos taxistas, en la barbería, entre peine y navaja, en la tienda de ultramarinos, ahí está siempre la radio, porque aquí hablamos para los que están solos y para los que saben que están bien acompañados. Edgarita, ¿tienes alguna pregunta? Hola, Mamen, yo quería preguntarte que... Bueno, si quieres preguntar, directamente formula la pregunta. Que lo haga... Claro, porque tú eres muy joven y en la radio no es necesario advertir. Si quieres hacer una pregunta, la formulas y ya está, ¿de acuerdo? Y sin saludar también, Venga, ¿no? adelante. De acuerdo. Cojones, ya, hombre. Vale, con Ortega todo va un poquito más fluido, ¿no? Sí, hay un poquito... Bueno, sí, no, pero hay mucha admiración por Ricardo. La pregunta. Ay, perdón. Coño. Mamen, el programa del otro día tuvo muchísima repercusión. ¿Cómo lo habéis vivido esta semana? ¿Cómo lo has vivido? Pues hombre, empezar Anatomía de la tercera temporada con el intento de asesinato de Mainat, la verdad es que era una apuesta fuerte, porque nosotros no hacemos true crime, sino que pasamos la historia de España por la narrativa del true crime. En cambio, este sí que era un intento de asesinato real, ¿no? Y además, Mainat había sido, Josep María Mainat, además de víctima, había sido muy generoso conmigo, proporcionándonos el acceso a material que nunca se había visto. Por tanto, para mí era importante, además de hacer un buen producto, que a él también le gustara. Y eso no es fácil cuando tú eres el protagonista, ¿no? de algo. Le ha gustado, yo estoy satisfecha, y a los espectadores también, porque hemos tenido la mayor cuota en nuestra historia, ¿no? Pero claro, su caso es alucinante, ¿no? Que tu mujer, la persona en la que confías, sea la que te intente quitar la vida, y además con un mecanismo así como en apariencia inofensivo, ¿no? Siendo diabético, entrando por las inyecciones. Bueno, era una historia brutal que el que no la haya visto recomiendo que la vea. Mainat fue un mago, es un mago de la televisión, y imagino que habrás aprendido muchísimo de él. Cuéntame, ¿de qué magos de la televisión
has bebido? ¿De qué magos has aprendido? Pues Ricardo, es que yo he aprendido más de magas, porque como las mujeres necesitamos referentes también femeninos muchas veces, ¿no? Para alimentarnos, para mí han sido muy importantes algunos hombres, pero sobre todo algunas mujeres. Y Rosa María Calaf, por ejemplo, para mí... ¡Magnífica! Sí, ¿no? Rosa María Calaf ha sido para mí un ejemplo brutal, ¿no? A seguir. También lo ha sido Mercedes Milá, ¿no? Esos programas que esta temporada además hacemos referencia a algunos, esos de Queremos Saber, yo creo que marcaron historia de la televisión. Y creo que ha habido muchísimas mujeres que no han tenido el peso que han tenido los hombres, pero que Concha García Campoy, ¿no? Julia Otero... Rosa María Mateo, esa gran dama de la pantalla, claro, una gran dama de la pantalla, como tú. Para mí Julia Otero siempre ha sido un referente. Es un poquito mayor que yo, pero para mí justo cuando estaba estudiando la carrera, ella ya estaba triunfando y lo era todo, Julia, lo era todo y lo es, ¿eh? Victoria Prego, también gran profesional de los medios, claro que sí. Oye, una pregunta, ¿cómo eras de pequeña? ¿Cómo era la niña María del Carmen Mendizábal? Cuéntame. La niña María del Carmen era intrépida. Yo siempre he llevado dentro un caballo loco que necesitaba desfogarse. Entonces, tengo 2 hermanos, no tengo hermanas, he sido un poco brutota, sí. He jugado a todo con ellos, he sido un poco salvaje, ¿no? Pero también me aburría muchísimo en verano, en medio del campo. Ahí tenía mi abuelo un campo en el que teníamos que estar y hacía un calor infernal a todas horas del día y te tenías que encerrar. Entonces esa niña se refugió en la lectura y con la lectura empezó a soñar a lo bestia, ¿no? Y la entrada a través de la lectura de los sueños y de las aventuras para mí fue fundamental, no solo para estudiar periodismo, sino para entender la vida, ¿no? Que no era la ciudad en la que vivías o tu barrio o tus propias fronteras mentales, sino que la literatura me abrió la mente a muchas posibilidades. ¿Y qué libros leía la niña María del Carmen? Pues mira, lo leía casi todo, te diría, progresivamente, por supuesto. Mi madre era profesora de lengua y de literatura. ¿Qué dices? Sí. Y entonces cuando sacábamos buenas notas nos regalaba un libro para que insistiéramos, ¿no? O sea que no había otros regalos que no fueran libros. Y sí, recuerdo la colección, por ejemplo, de Julio Verne, cuando podíamos leer todas esas aventuras, o el pequeño Nicolás también, ¿no? Que entraba en las casas, los 7 fantásticos, ¿os acordáis seguro? Sí. Toda esa literatura juvenil me empezó a abrir la puerta, pero luego cogí todo. Estamos transmitiendo en riguroso directo desde los estudios centrales de la cadena SER, donde la luz roja de emisión no se apaga nunca. Es una dicha poder decir a los amigos oyentes que sigan acompañándonos en este viaje, que no necesita maletas. El viaje de la radio, ¿verdad? Es un viaje en el que las maletas no son necesarias. La maleta la llevamos dentro de nosotros mismos, ¿verdad, mami? Y no pesa. No pesa. No pesa nada. Esta maleta solamente te llena. Y la adolescente María del Carmen Mendizábal, cuando tenías 15, 16 años, ¿tuviste una adolescencia complicada? No, un poco rebelde, bueno, la clásica, ¿no? En la que empiezas a espabilar, empiezas a descubrir que lo que quieres es ser libre y vas buscando ganar libertad frente a las normas que te van poniendo en tu casa, que mi casa era un sitio donde había normas, ¿no? Había que estudiar, había que presentarse a comer, a cenar en familia y tú te intentabas rebelar. Pero bueno, las primeras salidas, los primeros viajes en esa adolescencia, los primeros novios, por supuesto, y sí, también a mí en la adolescencia, a los 17 años, me mandaron a estudiar fuera todo un año a Estados Unidos y me vino fenomenal, porque en esas ansias de libertad y de estar a mi bola, a mi aire completamente, ese año me vino de lujo, ¿no? Y creo que volví ya libre total. Ya nadie me podía quitar el espacio que había ganado. O sea, que eras de una buena familia, ¿no? Que podían permitirse enviarte a... Ricardo, preguntas. No diré que no, ¿no? Claro que sí. Yo sí que creo que he sido una privilegiada. Mi madre, como te he dicho, era profesora y mi padre era ingeniero.
creo que el dinero que han ganado se lo han gastado en la educación de todos mis hermanos y mía. Es en lo que se han gastado la pasta, pero claro que hemos sido unos privilegiados. Y me porque gusta, ha habido mucha gente que no. que hayas comentado que en tu casa había normas. No era una casa en la que se respirase relajación moral en ningún modo, ¿no? Era una casa como Dios manda. De orden. De orden, ¿no? No sé si era de orden en el sentido en el que lo estás diciendo, la verdad, porque en mi casa no había doctrina. Había normas, pero no había doctrina. Nadie te imponía ni lo que debías pensar, ni lo que debías creer, ni nada. No había misa obligatoria, ni yo fui a un colegio de monjas, ni nada de esto, ¿no? Por tanto, eso no entró. Pero sí que las normas eran cumplir con lo básico de una familia, que para mis padres era que comiéramos juntos, que cenáramos juntos, que no se viera la televisión, fíjate, mientras se comía o se cenaba, ¿no? Curioso, y no había curioso. teléfonos móviles en esa época, por tanto, Claro. estabas un poquito más centrado. ¿Crees en Dios, Maven Mendizábal? No creo en Dios, no creo en Dios. He intentado creer en Dios muchas veces. Sí. No lo digo de broma, lo digo en serio, pese a la risa. He intentado, porque a veces viene muy bien creer en Dios. A veces salva creer en Dios. Pues Pero... si lo has intentado, seguramente estás ya a punto de... Porque Pero, Ricardo, el no, que no. busca, encuentra seguramente. Eso, pues puede O ser. no, Ricardo. Si ¿no? estás Puede ser. buscándolo, Lo seguro mismo- que tienes ya... Lo mismo es que el Dios que nos enseñaron también, ¿no? Cuando éramos más pequeños, o el Dios de la doctrina, no era un Dios en el que fácilmente se pudiera creer. A lo mejor hay que buscar otros dioses, ¿no? Seguimos en directo, amigos, en esta mágica travesía de las ondas. La radio es ese milagro invisible que nos une como un hilo de plata en la mañana. Qué maravilla, qué prodigio esto de la comunicación sin fronteras. Maven Mendizábal, ¿cuándo ha sido la última vez que has llorado? Pues mira, he llorado hace poco, la verdad. La semana pasada cumplió mi padre 83 años. Un chaval. Un chaval. Lo celebramos con él y la verdad es que me produjo emoción que estuviéramos todos, que estuviéramos bien. Solo faltaba mi madre, que murió hace mucho tiempo, pero me dio mucha alegría que estuviéramos juntos y fueron unas lágrimas buenas, unas lágrimas de estas de emoción. De tristeza así o de rabia, Claro. de esto lloro menos, yo creo. ¿Sigues aprendiendo de tu padre, Maven? Sí, claro que sí. Yo creo que mi padre además es muy paciente con nosotros y conmigo especialmente. Yo tengo el gatillo fácil y salto con facilidad y él sabe manejar la situación. ¿Cómo es el señor Mendizábal? Cuéntanoslo a los amigos oyentes de la radio. El señor Haznos un dibujo de tu padre, Pues querida mira, Maven. el señor Mendizábal tiene unas grandes entradas parecidas a Tintín, ¿no? Cuando era joven. Sí. Mide 1,65 m, tiene así como una fisonomía de vasco, ¿no? Con una nariz prominente y unas facciones marcadas. Es un tipo que, pese a ser ingeniero, lo que hubiera deseado es ser poeta. Y es un hombre que nunca se cansa de aprender, está siempre aprendiendo cosas, la verdad. Le gusta estudiar y le gusta estudiar filosofía, le gusta estudiar cosas que ni entiendo, que tienen que ver con la física también, y va a pintura, hace 1000 actividades. O sea, yo siempre le digo que sale bastante más que yo. Es un español de bien, tu padre. Es un español de bien, Podemos sí, decirlo. con todas las letras. Qué maravilla, qué maravilla. Tu padre seguramente te mira por el televisor y siente orgullo, siente orgullo. ¿Te lo dice de algún modo, querida Sí, Mamen? ¿Qué te sí. dice tu padre? De hecho, nuestro equipo de anatomía cada lunes está esperando que les mande o que les reenvíe el mensaje que me manda mi padre, porque mi padre, como te digo, quiere ser poeta a pesar de ser ingeniero, y entonces me manda unos mensajes muy cariñosos pero muy elaborados, hace unos análisis y le mete ingredientes entonces sus mensajes son muy sonados. Yo tengo mucha suerte porque está orgulloso y además lo expresa. ¿Y de tu madre qué has aprendido? ¿Qué aprendiste? Pues mi madre era una tía muy, muy trabajadora, con mucha fuerza, con mucha capacidad de resistencia. Había vivido una vida mucho más difícil que la de mi padre y probablemente era mucho más severa con nosotros que él. Pero la verdad es que yo me parezco mucho a ella y creo que esta capacidad de resistencia que también hay que tener en el periodismo, ¿no? Hay una parte de trabajo duro, horarios malos, sacrificio a la profesión, ¿no?
Yo he tenido grandes recompensas después, pero esto también es una excepción. Y creo que ese aguante, el aguante más estoico, sí que lo he tenido de mi madre, ¿no? Y mi madre tenía también una mirada muy tierna hacia los demás. Hay gente que va por la calle y no se entera de a quién ve, ¿no? Da igual quién esté malherido o si alguien necesita ayuda o si alguien está contento. Y mi madre sabía ver todo lo que estaba pasando a su alrededor. Y yo creo que eso es algo que también he heredado de ella. Hoy tenemos el del Chiquilicuatre, el otro día tuvimos el de Mainat. ¿Sí? ¿Puedes anunciarnos un poquito algo, darnos alguna pista de los que vienen esta temporada más? Claro que sí. Mira, el tercer programa que emitiremos a mí me encanta personalmente porque estamos hablando todo el rato ahora de fake news y de bulos y tal, pero es que esto es más antiguo que el TVO, ¿no? Y los bulos pertenecen a la historia del periodismo. Y nos vamos a uno tremendamente famoso. Lo hemos llamado Anatomía del día que mataron a Miguel Bosé. Y es que en los años 90 Miguel Bosé en la radio, en cadena ibérica en concreto, lo mataron, lo dieron por muerto. Fecha, hora, lugar en el que había muerto. Y a Bosé llevaba mucho tiempo acosándole con que estaba enfermo, con que estaba muerto. Las llamadas a las redacciones se recibían cada minuto, ¿no? Y básicamente era para señalar que Miguel Bosé tenía sida, ¿no? Porque decir que tenía sida era decir que era homosexual o decir que era drogadicto, las dos cosas. Y en esa España de ese momento, decir que alguien tenía sida era expulsarle, ¿no? Entonces era muy malintencionado. Y precisamente ahí entrevistamos también a Mercedes Milá, porque cuando Bosé salió en Queremos Saber, cambió todo, ¿no? Y Gabilondo también estará en ese programa. Si puedo hacer una sugerencia para otro parecido, dime. El de Sorpresa, Sorpresa y Ricky Martin, porfa. Perdona, te veo desactualizado. Sí, es verdad, si es que me suena de eso. Digo, me suena de eso porque además... Ya lo he contado. Ricardo, por favor, ¿qué colaborador? No sea profesional. Cuando se entrevista a una dama de la televisión, es que uno se documenta antes y así se evita los ridículos que... Perdón, Ricardo. Porque los ridículos son evitables, querida amiga. Me puedo quedar... Yo le excuso perfectamente porque además le ha salido espontáneo, Ricardo, no se lo tengas en cuenta. Y además lo vi. Tú, Mami Mendizábal. Ahí sí que tienes delito, ¿eh? Has llegado muy alto en la televisión, te vemos en programas, los focos te iluminan de una manera maravillosa, pero cuando los focos se apagan, cuando vuelves a casa, ¿sientes esa soledad del triunfo? ¿Se siente frío en la cumbre, amiga? Bueno, no, te agradezco mucho toda esta mirada hacia mí, pero realmente ni me siento en la cumbre y por tanto ese frío no lo noto con la intensidad. Frío, no lo noto. Tengo el hogar caliente y el corazón también. Y creo que el ego colocado, que en nuestra profesión es muy importante tener el ego en su sitio y que no se te desparrame, que se dicen muchas tonterías y no. Oye, ¿qué sueño te falta por cumplir, Mami Mendizábal? Pues me faltan muchos, no tienen muchas etiquetas. Creo que me falta escribir un libro, pero no me he animado, no he encontrado ahí el tirón o a lo mejor el tiempo también que me permita escribirlo. Y tengo algunos programas que me gustaría hacer y no he hecho, tanto de radio, televisión, pero creo que son posibles. O sea, creo que hay tiempo. Como decías al principio, todavía no he rozado los 50, estoy en los 49. Eres una chiquilla. Podría ser mi hija. Sí, claro. Sí. Esta noche a las 9:30 en La Sexta esta maravilla de programa de televisión presentado por nuestra invitada. ¿Qué le dirías a los oyentes, a los amigos oyentes que están sintonizando el transistor para convencerles para que te vieran esta noche? ¿Qué les dirías? ¿Cómo les convencerías, querida Mami? Creo que todos los que se acerquen esta noche a las 9:35 a La Sexta van a encontrar dentro de algo que creen saber unos misterios que nunca habían escuchado, porque el programa del Chiquilicuatre no es solamente una broma, sino que es como un producto se cuela en la estructura de la televisión pública y dinamita las formas convencionales que teníamos para ir a Eurovisión. En el fin de semana de Eurovisión, creo que este programa, hacer memoria y ver cómo funcionaban las bases entonces, tiene mucho atractivo y muchas risas. Pues Silvia Abril, David Fernández, maravillosos, son graciosos hasta sin hablar. ¿Qué opinas de la televisión pública como está ahora? Porque leí unas declaraciones tuyas, criticaste un poquito la incorporación del corazón en la primera cadena de televisión española. Es que yo creo que la televisión pública ha tenido muchos aciertos en esta última temporada,
pero introducir una televisión sin los parámetros de calidad y con el manoseo que nos han dado los programas de corazón, pues no creo que sea territorio de la pública, ¿no? Está muy bien en apuestas privadas, que efectivamente su apuesta es otra, pero yo de la pública siempre espero un poquito más. Es como de la familia, ¿no? Que uno espera siempre un poquito más. Pues, y creo que además, al ser una televisión pública que se paga con nuestros impuestos, tenemos el derecho como ciudadanos de tener unos mínimos de calidad, efectivamente. Me gustaría que volvieras a la radio y que volvieras aquí a la cadena SER, que es tu casa. ¿Qué programa de radio harías si pudieras hacerlo? Aquí a mí en la radio. Me gustaría muchísimo hacer el de Ortega, como no está, ¿sabes? El de Ortega. Y no lo estará escuchando porque se habrá... Pero el de las noches, ¿no? Todos los de Ortega, la verdad. O sea, todas las franjas que tiene Ortega me gustaría tenerlas. Pues seguramente que lo harías infinitamente mejor que ese chica. Mamen Mendizábal, María del Carmen Mendizábal García. Hemos conocido parte de tu vida, ha sido precioso que hayas estado con nosotros. Eres un lujo de persona, querida amiga. Ha sido un placer. Nunca nadie me trató tan bien en ningún medio de comunicación. Eres una dama. Te queremos mucho, amiga. Igualmente. Gracias, amiga. Un placer. Gracias. Adiós. Adiós. Transmite la SER con Ricardo San Juan. Y llega ahora el momento de la pausa para nuestros simpáticos patrocinadores, esas empresas que con buen criterio han decidido apostar por este programa de radio. Transmite la SER. Y a la vuelta haremos algo bonito. Cristina García. Pues un concurso con nuestros oyentes que, bueno, estará en torno a Mesopotamia, a Sumeria, con la gran María Ribes, nuestra colaboradora, y 2 oyentes que concursarán, que serán enemigos, podríamos decir. Enemigos en las ondas. En las ondas. Y hay un teléfono que es... El 900-100-800. ¿Con qué prefijo? No, es que ya no, ya hace unos 15 o 20 años que ya no... Es así, simplemente, sí, Ricardo, va directamente. 900, y además 100, es un 800. teléfono gratuito, que podéis llamar... Pero no tienen que poner el 91 de Madrid antes. No, o sea, es el 900-100-800, 900-100-800. Y con esto ya llega... Con esto ya llegas a, desde donde, da igual, desde las islas incluso, y no pasa nada. Impresionante. 900-100-800, que los oyentes llamen para un concurso sobre Mesopotamia. Pausa y ahora volvimos. Transmite la SER con Ricardo San Juan. Aquí estamos de vuelta en la radio, en esta singladura sonora de las mañanas de los domingos, con Cristina García, que sigue con nosotros. Cristina, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Edgarita, buenos días de nuevo. Buenos días, espero que me haya perdonado, Ricardo, porque he visto un tono cuando me he equivocado un par de veces. No. Nada, era un chascarrillo, porque en la radio a veces los más jóvenes cometéis errores, es normal, y tenéis tiempo por delante para aprender eso. Es falta de experiencia, ¿no, Ricardo? Falta de experiencia. Bueno. La radio es ritmo, es pasión, es compromiso, es compañía, es noticia urgente y también silencio a tiempo. La radio es memoria viva, es futuro que se adelanta, es confidencia en la noche y bullicio en la mañana. La radio es palabra que enseña, es música que despierta, y tenemos ahora, como lo decíamos antes de la pausa para la publicidad, los consejos de nuestros amigos patrocinadores, tenemos la maravilla de empezar un concurso, Carita. Sí, así es, y tenemos la magia de la radio, porque la radio, recuerda que son los oyentes. Son los oyentes. Y son los oyentes. No somos nosotros. Ellos hacen la radio, ¿verdad, Antes Ricardo? hemos pedido que llamaran al 900, 100, 800 aquellos oyentes que quisieran concursar en un juego maravilloso sobre Sumeria. Y nos acompaña una mujer, una experta, una eminencia en Sumeria, ¿sí? María Ribes, que nos va a presentar, Edgarita. María Ribes es profesora de didáctica de la lengua en la Universidad de Alicante. María Ribes, buenos días, amiga. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, querida? Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. ¿Dispuesta a hablarnos de Sumeria? Venga, todo empieza en Sumeria. Pues tenemos con nosotros la primera llamada telefónica. Bruna, me dicen. Bruna, buenos días. Hola, buenos días. Te presento al que va a ser tu contrincante en esta experiencia radiofónica, en este concurso. Josep, buenos días, Josep. Hola, buenos días. Buenos días. Encantadísimo de teneros. Sois competidores, pero sois amigos, quiere decir que no, que esto sea... Son amigos oyentes. Sois rivales, pero no enemigos. Exacto, rivales, pero no enemigos. Escuchemos el primer audio, donde una voz dirá una costumbre de Sumeria y otra voz
la desmentirá y tenéis que averiguar quién de los dos nos está diciendo la verdad. ¡Adelante! Si en Sumeria se cometía un asesinato, se llevaba el caso ante el rey, que reunía a una asamblea de ciudadanos importantes que actuaban como tribunal y jurado. El castigo para el asesino era, normalmente, la pena de muerte. No es cierto. La pena de muerte no estaba contemplada para los sumerios. De hecho, solamente han existido 2 civilizaciones en la historia humana sin pena de muerte: los sumerios y los habitantes del Valle del Indo. Aquí tenemos estas 2 opciones: pena de muerte en Sumeria, o tal vez Sumeria era de los pocos lugares donde no hay pena de muerte. Es complicado, Ricardo. Bruna, ¿qué nos dices, Bruna? Pues el pueblo sumerio me suena como un pueblo tranquilo y civilizado. Yo diría que verdad la segunda. O sea, ¿Qué está pasando con la conexión sonora? Ricardo, que a veces ¿qué está pasando con la conexión sonora? Es cosa más de la línea sonora telefónica, no es del técnico. No, en la radio se ha oído todo perfectamente. Pero no le mires así. Bueno, ¡hombre! Pues, a ver, Bruna, háblanos otra vez. Que a ver, Bruna, a ver. ¿Hola? ¿Qué nos decías, Bruna? Coño. Yo decía que creo que el pueblo sumerio me suena a un pueblo tranquilo. Sí. Y pacífico y civilizado. Vale. Y diría que es verdad la segunda, que no tenían pena de muerte. Que no había pena de muerte. Bruna la segunda, apuntemos. Josep, ¿qué nos dices, Josep? Bueno, yo lo tengo muy claro desde el principio, y en Sumeria es obvio que había pena de muerte. Pena de muerte en Sumeria. Pena de muerte, vale. Pues la respuesta nos la va a dar la gran María Ribes, que es experta en muchas cosas y, entre otras, en Sumeria. María Ribes, ¿quién de los dos oyentes, Sumeria amigos Ribes, le llaman. ¿Quién tiene la razón, querida amiga? Es que estoy nerviosa y emocionada de estar aquí contigo, Ricardo. Tiene la razón el que sí existía la pena de muerte. Toma. Sí, señor. Josep, existía la pena de muerte en Sumeria. O sea, eran buena gente, pero si hay que pelar a alguien tampoco... Entonces, no. Pero solo por asesinatos, ¿eh? Si había otros casos de agresiones físicas, no había diente por diente, ojo por ojo. Si tú le rompías el hueso a alguien o le cortabas una parte del cuerpo, le compensabas pagándole en plata. En plata, se pagaba en plata los delitos cometidos. ¿Y si no tenías plata? Buena pregunta. Entonces, muchacho. Te vendían como esclavo, pagabas con tu cuerpo. Especies. El ser humano, ¿cómo es el ser humano? Bueno, aquí queda ese punto para Josep y Bruna, de momento 0 puntos. Vamos a continuar con estos bellos pasajes sonoros. Los sumerios solo tenían 4 constelaciones del zodiaco: Sagatos, que sería nuestro Sagitario; Balancós, que equivale a Libra; Dejalín, que es nuestro Acuario; y Inmatá, nuestro Tauro. Eso es total y radicalmente falso. Había 18 constelaciones del zodiaco, no 4. Basta ya de inventar cosas de Sumeria. Pues aquí está de nuevo estas 2 opciones: 4 signos zodiacales o 18. A ver quién de los 2 oyentes, si Josep o Bruna, si el hombre o la perteneciente al sexo débil nos... Pero no, Ricardo, ahora ya no es Ricardo, o sea, no es, hace tiempo que no... Hace tiempo que no, ya no hay sexo... Sexo débil ya no se dice. No, nunca lo había hecho. Pues Josep, ¿qué nos dices? ¿Que a 4, solamente 4 horóscopos o 18? 4 horóscopos. 4 horóscopos. 4 horóscopos. Yo soy bastante puesto. Bruna, ¿qué nos dices, Bruna? A mí me encanta el horóscopo y diría que 18. 18 horóscopos nos dice Bruna y 4 horóscopos en Mesopotamia nos dice Josep. María Ribes, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues ha acertado Bruna. Bruna ha acertado. Venga, 18. Madre mía, 18. 18 horóscopos. Eran muy de horóscopos, pero luego los babilonios los redujeron a 12, que son los que ya nos heredaron los griegos y nosotros también. ¿Y los otros 6 horóscopos dónde están ahora? Ahí están en el cielo de los horóscopos. Sí, pero no los contamos. Ahí está, como esta radio. Estamos compitiendo con un hombre y una mujer que están jugando con nosotros desde la distancia del otro lado del hilo telefónico, donde las voces llegan limpias, pero los nervios, ¡ay, los nervios! Están viajando a toda velocidad. No se ven, los nervios no se ven, pero están ahí compitiendo, cada uno en el rincón de su casa, con la oreja bien pegada al micrófono del teléfono. Siguiente dualidad. Los sumerios tenían una costumbre llamada el matrimonio sagrado. Cada año, el soberano estaba obligado a casarse y tener relaciones sexuales con una de las sacerdotisas de Inanna,
la diosa del amor y de la procreación. De esta forma, se creía asegurar la fertilidad de las tierras y la fecundidad de todas las mujeres sumerias. En absoluto. Al soberano nadie le obligaba a tener relaciones con las sacerdotisas de Inanna. Era al revés. A quienes se les obligaba a tener relaciones con el soberano era a las sacerdotisas de Inanna. Pues aquí tenemos esta duda. Josep, ¿qué nos dices? Sacerdotisas, las sacerdotisas, Ricardo. Se le obligaba a ella a que tuviera relaciones con el monarca. ¿Qué nos dices, Bruna? Yo creo que no, porque creo que es la primera, porque son diosas, son reinas, y él, si eso, le obligan a acostarse con ellas. ¿Qué nos dices, María Ribes? ¿Quién tiene razón? Pues Bruna, oye, a tope con Bruna. ¡Venga! Entonces... Ha torcido un poco el morro aquí Ricardo, ¿eh? Es que no es Ricardo, día. no irás con Josep, ¿no? El presentador no puede posicionar. No posiciona. Entonces, ¿quieres decir que al monarca se le obligaba a mantener relaciones sexuales? Sí, era una de sus obligaciones, era pues un trabajo más, oye, como todos los que tiene que hacer un dignatario, ¿no? Tenía que tener relaciones sexuales con una mujer que él elegía, quisiera o no él, para garantizar la fertilidad de todas. Y luego la gente, los súbditos, tenían que imitar al rey y decir, venga, pues nosotros también, va. Impresionante. Bruna, 2 puntos y Josep, 1 punto. Qué cosa más hermosa es la radio, que no necesita pasaporte ni permiso para llegar a los hogares de nuestros amigos oyentes. La radio que suena en las plazas soleadas donde el tiempo parece haberse detenido, y también suena en los altos de las montañas donde apenas llega la cobertura. Vamos, pero siempre llega la voz de la radio. Siguiente dualidad. Los estudiantes sumerios no tenían vacaciones y, por tanto, tampoco las tenían los profesores. Solo disfrutaban de 3 días libres al mes. La educación era muy importante y se utilizaba el mayor tiempo posible a la adquisición de conocimientos. Todo lo contrario. Los estudiantes sumerios solo estudiaban 3 días al mes. Por tanto, los profesores también trabajaban solamente esos 3 días. Para los sumerios era importante el dicho: poco tiempo con intensidad aprovecha más al estudiante que las largas horas vacías. Aquí tenemos de nuevo la gran duda. ¿Solamente estudiaban 3 días al mes o solamente descansaban 3 días al mes? ¿Qué nos dice Bruna? Hombre, tienen pinta de sabios, ¿no? Yo diría la primera. Solamente 3 días de descanso tenían. Estudiaban mucho. Sí. Josep, ¿qué nos dices? No, que aquí lo tengo claro, que solo estudiaban 3 días al mes. Solo estudiaban 3 días al mes. Claro, es que no sé qué es más sabio. Exacto. La respuesta a esta pregunta la tiene nuestra experta María Ribes. ¿Quién de los 2 oyentes tiene la razón, amiga? Pues Bruna otra vez. Bruna, bueno, o sea, la remontada. Pido, por favor, un aplauso, Bruna. La radio. Los premios, la radio. El carrusel de la emoción. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es que solamente 3 días, querida Ribes? Solo disfrutaban de 3 días libres al mes. Trabajaban mucho los profesores desde siempre. Madre que nadie me diga lo contrario. Madre de Dios. Sí. Y además tenían muchos castigos físicos. Porque, claro, la letra con sangre entra. Sí, señor. Entonces, es cierto, además es cierto eso. Bueno, es cierto. Y tenían 3 meses en verano, como ahora, ¿o no? No, claro, solo 3 días. 3 días libres cada mes. Madre de Dios santísimo. 3 días libres. Entonces, 3 tiene Bruna, ¿no? Sí. Y 1 punto Josep. Que empezó ganando, pero se está ganando un poco. Hoy podéis escoger la misma opción, ¿eh? Sí, veo que cada uno si se tira por una, si queréis, es estrategia pura. Podéis coger la misma opción. Seguimos en directo en la radio. En la vida diaria sumeria, la cerveza era la bebida más popular. Era algo así como la bebida nacional de Sumer, más popular que el vino. Dicho de un modo llano y claro, los sumerios no paraban de beber cerveza. En absoluto. La cerveza no llegó jamás a conocerse en la antigua Sumeria. La cebada, el lúpulo y la levadura no podían fermentar en el clima que entonces existía en las cercanías de los ríos Tigris y Éufrates. La bebida alcohólica era únicamente el vino. ¿Había cerveza en Sumeria o no había cerveza porque no se fermentaba por el clima? Ahora lo sabremos porque María Ribes nos va a dar la respuesta. Pero ¿qué nos dice Bruna? Yo creo que no. Que no había cerveza. No, me daría pena, pero no hay, pobres. ¿Tú tomas cerveza, Bruna? Sí, me gusta.
No me parece muy femenino. Pero no, Ricardo, ya está. La cerveza... O sea, hace mucho tiempo ya que todo el mundo... No, es algo normal. Pero la cerveza en una mujer, a mí, como que no me pega. No me pega, claro que pega. ¿Cómo no va a pegar? Una cerveza es una cosa... Pues Cristina... A mí me encanta la cerveza. Tú también tomas cerveza, a mí hija. La cerveza me encanta a diario, prácticamente. A mí no, pero Ricardo, a ti se te ve más señorita. Se te ve mucho más señorita. Entonces, Bruna, tú nos dices que no había cerveza en la antigua Mesopotamia. ¿Y qué nos dice Josep? Sí que había cerveza. O sea, Sumeria no se entiende sin la cerveza. Sumeria no se entiende Lo dice sin la cerveza. Eso también tiene que puntuar, ¿eh? Vamos a ver quién de los dos tiene razón. María Ribes. Pues esta vez no ha ganado Bruna, porque sí que tenían cerveza y era muy importante. Tenían cerveza. Ya era hora. Cuéntanos eso, o sea, la cerveza era como la bebida nacional entonces en esos lugares preciosos entre los ríos Tigris y Éufrates. Así es, ¿Sí? La bebida nacional, por encima del vino, tenían cantos, himnos a la diosa de la cerveza, que se llamaban Ninkasi, y bebían juntos. Hay relieves en los que vemos a varios sumerios alrededor de un cubo como si fuera una litrona, bebiendo juntos como con unas pajitas. Dios bendito. De la cerveza. Si la felicidad tuviera un sonido, probablemente sería este. El sonido de la radio un domingo al mediodía, con las ventanas abiertas, con la brisa entrando y la radio sonando de fondo como ese amigo que nunca falla. ¡Sigamos oyendo dudas! Para los sumerios, el año nuevo empezaba en primavera. ¿Pero qué dices? Empezaba en verano. Bueno, ni tú ni yo. Empezaba en otoño. Venga, digamos la verdad, empezaba en invierno. Pero... Es gracioso lo que he dicho. Entonces, ¿el año nuevo empezaba en primavera, en verano, otoño o invierno? ¿Qué nos dice Bruna? En primavera, porque salen los cultivos, ¿no? En primavera. Sí, hay flores. Bueno, tiene mucho Muy sentido. El inicio del año, según Bruna, en la antigua Mesopotamia, era en la primavera. ¿Qué nos dice el amigo Josep? En invierno, sin duda. ¿Qué diríais vosotros? Cristina García, Yo por ejemplo. estoy con Bruna. Muchacha. Yo creo que primavera también. Tú primavera. Yo verano. Es cuando crecen los cultivos. Y tú, Egaita, verano. nos dices verano. ¡Qué tensión! Me imagino a nuestros amigos oyentes en sus casas diciendo, ¿cuál será la respuesta? Está claro que yo creo que era verano, clarísimo. Verano. Hombre, la frase de las filósofas aquellas de cuando llega el calor, los chicos se enamoran, eso es verano. Tú y tus chascarrillos, Es increíble como Edgarita, coge una frase y ¡venga! Y la retuerce a su gusto. Retuerce hasta convertirla en hacer jugo con el humor. Maravilla. Pero ahora ya ha perdido el humor si lo explico. María Ribes, ¿quién tiene la razón? Ay, pues mira que me gusta a mí Edgar, pero tiene razón Bruna otra vez. Bruna tiene razón. Y Cristina. En primavera, entonces, empezaba en primavera el año. Vaya. Sí, empezaba en primavera, dicen los refranes sumerios, justo cuando las Pléyades se cruzan con la luna menguante. Y tenían 12 meses, pero lunares. O sea, tenían 12 meses, pero seguían el calendario lunar. Entonces había que ir introduciendo un mes cada 6 años para no desfasarse con el calendario solar. Este domingo no preguntes a nadie qué plan tiene, porque el mejor plan ya está en marcha. Es oír este programa de radio. La radio, que no hace falta que se quite las zapatillas para entrar en casa, porque entra con las ondas. Más dudas. Para nuestros amigos sumerios, había un animal sagrado, el saltamontes. El salto de este pequeño animal simbolizaba para ellos el ascenso al cielo de lo humilde. Era una metáfora del esfuerzo de las pequeñas virtudes para ascender moralmente. Mentira cochina. El saltamontes no era sagrado en absoluto. Incluso formaba parte de la dieta y se comía. Bruna, Josep, aquí está esa gran duda. ¿El saltamontes era un animal sagrado? Porque simbolizaba ese pequeño salto, ¿no? De lo humilde para ascender al cielo, o todo lo contrario, era un animal que incluso se comía. ¿Qué nos decís, amigos concursantes? Bruna, adelante, que siempre aciertas tú. ¡Adelante, Bruna! Yo creo que sí que se comía. ¿Se comía el saltamontes? Sí, yo creo que sí. ¿Has comido saltamontes alguna vez, Bruna? No, pero me gustaría. ¿Te gustaría comer saltamontes?
Si pasa eso tampoco te parece de mujer, ¿no? No es femenino, ¿eh? No, tampoco, ¿no? O sea, tomar cerveza y comer saltamontes no es, digamos, la imagen que yo tengo de una mujer. No queremos saber la imagen. Igual, como Bárbara Stanwyck y aquellas mujeres de... Sí. Pregunta a Josep. Josep, ¿qué nos dice Josep? El saltamontes, estaba dudando aquí, pero no era un animal sagrado sin... No era. No era animal sagrado. Es decir, los dos... Los dos dicen opinan lo mismo, que son por tanto, los dos pueden haber errado o los dos pueden haber acertado. ¿Qué nos dices, María Ribes? ¿Han acertado ambos o han fallado las dos? Han acertado ambos. Mira, un punto para cada uno. ¡Fanfarria! ¡Venga! ¡Aplauso! ¡La radio existe! ¡Fanfarria arriba! La radio, ese aplauso llegando a todos los hogares de la península ibérica. ¡Aplaudamos! Bien. Entonces tenemos 5 puntos para Bruna y 3 puntos, de momento, para Josep. Para Josep. ¿Queréis seguir concursando, queridas amigas? Venga, adelante, vamos. Adelante, seguimos. Otra pregunta más. El texto sagrado sumerio más famoso dice así: Immantos bahum dolo koster, inmol shama amash lommi, restok olot muhaum, asotmam tobahum, dolokoster olsha olsha. Te lo acabas de inventar, no has dicho absolutamente nada. Yo tengo una gran duda, no sé si nuestro amigo locutor se ha inventado esa frase o realmente es un texto de Mesopotamia. ¿Podemos, compañera, volver a escuchar el fragmento de este texto? Immantos bahum dolokoster, inmol shama amash lommi, restok olot muhaum, asotmam tobahum. Esto que estamos oyendo, Bruna, Josep, ¿esto es auténtico o es una invención? ¡Bruna! No estudié sumerio en el cole. No lo sé. Ella también tiene sus chascarrillos, claro, ¿eh? Claro. No es muy femenino tampoco. No, hombre, no, ¿cómo que no? El humor, Ricardo, a mí me gusta que la mujer sea no, receptiva de humor. Pero a ver, Ricardo, si de tus que tiempos... sea claca. Y donante también. Y Mari Sampere, Lina Morgan, en tus tiempos también. Pero, no compares la risa que hacían las mujeres con la risa de los hombres. Vaya, hombre. Lo que yo... Ya estamos. Compara a Mari Sampere con un Groucho Marx. Continúa, Juan Bueno, Carlos. continuemos, que mira, estamos llegando ya al final del programa y no hemos terminado el concurso. Pregunta. Bruna, entonces, Bruna, tú nos dices que esto es inventado. Yo digo que sí. Que es inventado. Josep, ¿qué nos dices? Yo tampoco he estudiado sumerio, pero yo creo que es bastante obvio que ese señor se lo ha inventado. Que se lo ha inventado ese señor. Sí. María Ribes, tienes la respuesta. Pues efectivamente se lo ha inventado ese señor. Punto para cada uno. Pues se ha inventado un ratito, ¿eh? Se ha inventado. Escuchemos de nuevo la fantástica invención. Immantos bahum dolokoster, inmol shama amash lommi. Ahí está. 6 Restok puntos para Bruna y 4 puntos para Josep. Venga, una más. Los sumerios pensaban que las enfermedades eran castigos enviados por los dioses debido a malas acciones. Todo lo contrario, el enfermo no era alguien castigado, sino alguien paradójicamente curado. Estar enfermo, para los sumerios, era haber alcanzado la plenitud, puesto que el sufrimiento asemejaba al enfermo con los dioses que sufren por los hombres. Bonita reflexión esta última, no sabemos si será correcta o no. Bruna, ¿qué nos dices? ¿Las enfermedades eran castigos enviados por los dioses en Sumeria? O bien, estar enfermo te asemejaba a Dios porque él también sufría por nosotras. Yo me decanto por la primera, que la enfermedad es un castigo. Es un castigo. Tiene sentido. Josep, ¿qué nos dices, Josep? No, en este caso es al revés. Es como dice la señora, era como ha dicho... Como ha dicho el sexo débil, entonces es como si fuera, digamos, te asemejaba a Dios, ¿no? Es como estar curado. Eso es. María Ribes, ¿quién ha acertado? ¿El hombre o el sexo débil? La mujer. Pero, Ricardo... pues sí, era un castigo, efectivamente. Era un castigo. Estaba a punto de decir el sexo débil, María. Casi te pilla, ¿eh? A ver si el sexo débil no es tan débil. A ver si no es tan débil. Tenemos entonces 7 puntos para Bruna. Para la simpaticísima Bruna. ¿Soltera o casada, Bruna? Pero, Ricardo, por favor. ¿Soltera o casada, Bruna?
Soltera. Porque usted quiere. Ya estamos, venga. Porque usted querrá, Bruna. Pregúntale a Josep también. Sí, ¿no? Josep, ¿soltero o casado? Yo estoy técnicamente soltero, pero oficiosamente casado. ¿Cómo se ha quedado Ricardo que no sabe reaccionar? Es que en mi época se estaba o de una forma o de otra, o Sí, soltero ¿un o español de bien o no? Exacto. De orden. No había estas terceras vías que hay ahora, no entiendo nada. Ha ganado Bruna el concurso. 7 puntos para Bruna y Josep se ha quedado con 5. ¿Y el premio? ¿Qué premio tenemos, Ricardo, hoy? El premio es un beso que le va a dar nuestra amiga ¿Era un Cristina apartamento García. en la playa o algo así? Ojalá fuera un apartamento no se puede. en la playa, pero no tenían presupuesto. Pero con uno vale. 7 besos, que son los puntos que ha conseguido Bruna. Dale 7 besos a Bruna. Cristina. Ahí van, Bruna, con todo cariño. Ahí están los 7 besos. Los 7. Bruna y José, gracias a Dios por participar aquí en la radio. Gracias a vosotros. Un abrazo. Enhorabuena por el programa. Gracias. Oh, mira, eso también es un clásico. Eso te gusta, ¿eh? Eso me gusta. Gracias, simpatiquísimos oyentes. María Reyes, ¿cuándo te dio a ti para estudiar Mesopotamia? ¿Sumerio? Pues muy pequeña, ¿eh? Era bien pequeña, que había un libro por casa y mira, fíjate, ahora sigo. Y sigues con esto, ¿no? Y te interesa a ti mucho lo de Mesopotamia, ¿verdad? Sí, me gusta mucho la historia de Sumeria, la lengua, las costumbres. Estamos en directo en la radio con esta voz que sale por los caminos y los pueblos de España. Algunos oyentes están sentados a la sombra de un porche, los imagino. Otros viendo pasar tranquilamente la vida. María Ribes, gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Gracias a ti, Ricardo, ha sido un honor. Vuelve pronto. Que Dios te bendiga, hija. Un abrazo a todos, muchas gracias. Adiós. Señorita, adiós. Tenemos que marcharnos, queridos amigos. Cristina García, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer compartir micro contigo, Ricardo. Edgarita, gracias. Muchas gracias, ojalá más veces, Ricardo. La semana que viene creo que Ortega vuelve aquí a las ondas, ya estará recuperado. Querido becario, ¿cómo te llamas? No es becario, es el productor. A ver, Ricardo, por favor. Llevo más tiempo en el programa que tú. ¿Cómo te llamas? Sergio Picón. Sergio Picón, exactamente. Que has estado atendiendo las llamadas telefónicas de los oyentes. ¿Qué tal ha ido? ¿Bien? Tengo que decirte, Ricardo, que desde la primera vez que has dicho el sexo débil, yo he cortado la línea del teléfono. He cortado el cable. Se me ha criticado por ello. No lo quiero saber. Se me ha criticado. Mejor no lo quieras saber. Gracias por abrirnos las puertas de vuestras casas, amigos oyentes, por dejar que la radio se sentara en vuestra mesa entre el pan y la charla, entre la música y los recuerdos. Nos vamos, pero ya saben, la radio nunca acaba, no baja la persiana, porque aquí va a seguir latiendo. Aquí sigue la radio con su emoción, su ritmo, su alegría, su jolgorio, su fiesta, su divertimento, el júbilo, la emoción, la complicidad, la compañía, el recuerdo, la aventura, la cultura, la información, la actualidad, el rigor, el respeto, el orden, la singladura, la jauja, el despiporres, el abrazo, instante encuentro, diálogo. Transmite la SER, programa independiente de los domingos. Chispa, magia, búsqueda, impulso, sueño, gratitud. La radio es todo eso y es sabiduría, valentía, descubrimiento, inmensidad, juego, travesía, permanencia, confianza. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.